Muy buenas a todos, a todas. Empezaremos con la última parte. Estamos en el curso Técnicas de Edición Científica de Documentos LaTeX y nos centraremos en la bibliografía, en BibTeX. Soy Elisabetta Alberdi, profesora del Departamento de Matemática Aplicada en la Universidad del País Vasco, UPV-EHU. Bueno, los contenidos de esta parte serán citas bibliográficas en LaTeX, BibTeX, href, que es el que utilizaremos para hacer referencias, para trabajar con la bibliografía. Y bueno, os propongo un ejercicio que lo podéis hacer para empezar a utilizar la bibliografía. Perdón. Las citas bibliográficas en LaTeX. Para citar un elemento de la bibliografía, desde cualquier parte de un documento LaTeX usaremos el documento cite. Y después, entre llaves, escribiremos el nombre, la etiqueta que le hemos puesto a ese documento, ¿vale? Para dar contenido a la cita hay dos herramientas posibles. Por una parte, se puede utilizar el entorno de bibliografía, el cual se incluye en el documento LaTeX que estamos escribiendo. Para ello, empezaremos con la línea Begin de Bibliography. A continuación hay distintas opciones que ya las veremos, ¿vale? Cerraremos este entorno con End de Bibliography y dentro de este entorno, dentro del entorno de Bibliography, pues utilizaremos BibItem para escribir las distintas referencias, los distintos artículos, los distintos libros, web, o sea, páginas web que vayamos a citar, etcétera, ¿vale? Para cada una de ellas, BibItem, y dentro de las llaves, pues escribiremos la etiqueta, el nombre que hayamos dado a esa referencia. Y utilizando esta referencia y cite podremos hacer referencias a cada una de ellas, ¿vale? Otra opción es utilizar pues el entorno BibTeX, ¿vale? Ambas son válidas y trabajaremos con ambas. Veremos algunos ejemplos de ambas. ¿Qué es BibTeX? ¿Qué es BibTeX? Está integrado en la distribución MikTeX, ¿vale? Sirve para escoger de una base de datos las referencias que deben aparecer en un documento LaTeX, ¿vale? Por esto quiero decir que podemos tener una base de datos súper larga con todas las referencias por las que hayamos pasado durante nuestra carrera, durante nuestra vida, pero de ahí pues es posible citar solo algunas para un libro que estemos escribiendo o algunas otras para un artículo que estemos escribiendo, etcétera. Es decir, es posible que tengamos una única base de datos y de ahí que utilicemos distintas referencias pues para escribir un documento u otro, ¿vale? La base de datos es un documento de texto tipo bib, en el cual pues veremos entradas desde este tipo. Artículo, pues le llamo por ejemplo en 1905, autor pues Einstein Na, el título pues el que sea, si ha aparecido en un journal pues le pongo el nombre del journal, el año en el que apareció, el volumen, páginas, el número, copyright si es que lo tiene, ISSN, el language, el lenguaje, el idioma en el que está escrito y el URL, si es que lo tiene, también lo pongo, ¿vale? Entonces, por cada una de las referencias tendremos todas estas entradas, donde indicamos autor, autores, título, el artículo en qué journal, en qué revista ha aparecido, etcétera, ¿vale? Todo ello en una estructura de un fichero .bib. Después os muestro un fichero, ¿vale? En el lugar del documento principal, en el que queramos que aparezca la lista con las referencias bibliográficas, debemos insertar las siguientes líneas, las siguientes dos órdenes de LaTeX. Bibliography Style, donde indicaremos el estilo que vamos a utilizar, y Bibliography, donde indicaremos la base de datos, el fichero que vamos a utilizar, ¿vale? Los estilos, pues normalmente cada revista tiene su propio estilo para la bibliografía, ¿vale? Funcionamiento de BibTeX. Para crear un documento se tienen que seguir los siguientes pasos. Se ejecuta LaTeX, mydocument.txt, le he llamado. Esto crea un fichero .aux que incluye las palabras clave de las citas. Se ejecuta BibTeX, es decir, mydocument.txt, el cual usa el fichero .aux para extraer las referencias citadas de la base de datos .bib y genera un fichero .bbl, acorde con el estilo indicado. Se compila de nuevo mydocument.txt, le he llamado así al documento text. Se inserta apropiadamente las referencias y sus indicadores según el estilo escogido.
se compila de nuevo mydocument.txt y aquí ya se fijan las citas y las referencias cruzadas, reajustando el formato a las páginas y a la numeración. Para el funcionamiento de BibTeX, si el objetivo es mandar un artículo a una revista, como no les vamos a mandar toda nuestra base de datos, lo que se hace es copiar el contenido del fichero .bbl y comentar estas dos líneas, bibliography style, mi estilo, bibliography y biblio, ¿vale? Pegamos en el fichero .text el contenido del fichero bbl y ya está. Podremos trabajar así, pues con esa parte de la bibliografía con la que hemos generado, la que hemos utilizado para escribir nuestro artículo, nuestra tesis o lo que sea, ¿vale? Si vamos a utilizar Href para crear la base de datos .bib, pues por ejemplo se puede usar Href, yo es el que uso. Es una aplicación gráfica para gestionar las referencias, está diseñado para bases de datos BibTeX, pero tiene herramientas de importación y exportación a otros formatos, es decir, es súper útil porque permite importar y exportar a otros formatos. Y Href corre sobre cualquier plataforma, pero necesita tener instalado Java 1,5 o posterior, ¿vale? Y bueno, como ejercicio, pues os planteo que descarguéis Href, que creéis una base de datos, por ejemplo mibiblio.bib, que bajéis unas cuantas referencias desde internet e intentéis guardarlas en ese fichero .bib que hemos creado, que bajéis también unas cuantas referencias en formato BibTeX, que las guardéis en ese fichero bib, quitar esa referencia desde un fichero text. Podéis usar Google Scholar para buscar la referencia a un artículo en formato BibTeX y podéis escribir también una referencia en un fichero .text y citarla, ¿vale? Vamos a ver pues algún ejemplo, vamos a ver una base de datos y vamos a descargar algunas referencias desde internet, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer como ejemplo. Bueno, antes de nada, pues os muestro una base de datos con varias referencias. Pues es esta base de datos la que os muestro, por ejemplo. Es una base de datos que la tengo escrita en Href, ¿vale? Y bueno, en esta base de datos pues tengo alrededor de 132 entradas, ¿vale? Algunas de ellas están vacías, pues habré comenzado a escribirlas, pero de momento están sin terminar, ¿vale? Entonces, esta es la forma que tiene una base de datos en Href. Como podéis ver, la extensión de esta base de datos pues se llama ealberdi1 y la extensión es .bib, ¿vale? Hay distintos tipos de entrada, tengo libros, book, tengo artículos, article, lo veis ahí. Hay tesis doctorales, PhD tesis, lo veis, ¿vale? Cada una de ellas pues tiene la información que corresponde. Supongamos que queréis introducir pues una nueva entrada en esa base de datos. Para ello es suficiente con darle a este signo positivo, a este signo más, le doy y me dice que elija el tipo de entrada que quiero incluir. Y como veis hay varias opciones, ¿vale? Tengo el article, book, booklet, conference, electronic, in-book, in-collection, in-proceedings, manual, etcétera, ¿vale? Entonces, PhD tesis, que es uno de los que he leído antes. Entonces, supongamos que queremos introducir una entrada tipo article. Pues le doy a article y bueno, se me genera pues esta pestaña, digamos, donde tengo unos campos que son requisito, require fields, ¿vale? Otros en los que son optional fields, campos opcionales, algunas cosas generales si las quiero escribir, abstract si quiero escribir un pequeño resumen diciendo de qué trata por esta referencia, un review o BibTeX source, es lo que se me genera, ¿vale? Entonces supongamos que supongamos que queremos generar, que queremos rellenar los campos obligatorios. Ahí voy a tener el de autor, ¿vale? Voy a inventarme un autor, por ejemplo pongo ealberdi, que soy yo misma, ¿vale? Título, pues ecuaciones diferenciales
para ecuaciones diferenciales en ingeniería, ¿vale? Ecuaciones diferenciales en ingeniería. Journal, pues supongamos que ha aparecido en el Journal Minerals, pues le pongo Minerals. ¿Qué año? 2021. Volumen 5, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es un ejemplo. Páginas, desde la página 23 hasta la página 34. Y le puedo poner un BibTeX key, que es una etiqueta, ¿vale? Y a este pues le voy a llamar, por ejemplo, ecuaciones div 4, ¿vale? Y ya, a partir de aquí, pues lo guardo, por si acaso lo guardo varias veces. Y esta nueva entrada, pues formará parte de mi base de datos. Esta nueva entrada formará parte de mi base de datos. Podré hacer referencia a ella utilizando pues este key, esta etiqueta que le he puesto, ecuaciones div 4, le he llamado, ¿vale? Bueno, de esta manera pues podemos ir completando esta base de datos que tenemos. Como veis, la base de datos aparece ordenada en cuanto a autor, título, los títulos aparecen aquí, año, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? Es una de las opciones que tenemos. Ok, la cierro. Esto es lo que he metido, estos son los datos que he metido, ¿vale? Y a continuación, pues vamos a hacer también como ejercicio, pues vamos a hacer una búsqueda de alguna referencia en internet y la vamos a descargar, pues, a nuestra base de datos que tenemos con nuestras referencias. Entonces, para ello, entro en internet y bueno, he hecho una pequeña búsqueda antes para poder descargar algunas referencias, ¿vale? Entonces, la búsqueda que he hecho, por ejemplo, ha sido, entro en Google Scholars, ¿vale? Entro y la búsqueda que he hecho ha sido Champine, es uno de los padres que trabaja con ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, por ejemplo, pues esta, Champine ODIS with MATLAB. Le he dicho que me busque alguna referencia de Champine en el que me hable de ecuaciones diferenciales ordinarias y de MATLAB, ¿vale? Un software típico para trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, es toda esta lista la que me busca, la que me encuentra, ¿vale? Entonces, entro en una de esas referencias y bueno, lo que me interesa es bajar la cita, bajar en formato BibTeX, pues la cita de este artículo, ¿vale? El artículo se llama The MATLAB o The Suite. Bueno, no sé si es artículo, sí es artículo. This paper describes, dice, o libro, ¿vale? Está escrito por Lawrence F. Champine y Mark W. Reichelt, ¿vale? La referencia la podemos encontrar pues, en este DOI, ¿vale? Y bueno, es un artículo sobre ecuaciones diferenciales. Dice, este paper describe matemáticamente y mathematical y el software, Mathematical and Software Developments para trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias en MATLAB, ¿vale? Me interesa bajar la cita, entonces voy a esta esquina y tengo la opción de Download Citations. Le doy y pues tenemos distintos formatos para poder bajar esa cita, ¿vale? El que me interesa es el de BibTeX, entonces marco el de BibTeX y le digo pues que me lo baje. Y pues aquí está. Obtengo la cita escrita en formato .bib en Href, ¿vale? Y bueno, he bajado esto, me ha bajado esta información donde me dice que los autores son estos, el título, cuál es el journal, la revista en la que se publicó, qué año, el volumen, qué páginas, y bueno, me dice pues cuál es el BibTeX key, me ha puesto el DOI, y bueno, podéis ver que en las opciones Optional Fields en General, pues me ha bajado también el DOI, ¿vale? La URL, no me ha bajado nada en Abstract, no me preocupa, el Review tampoco, porque las más importantes son los campos requeridos, los campos obligatorios, los cuales me van a aparecer en esa lista de referencias.
Y bueno, veo también el source, la fuente de Bibtest. ¿Qué es esto? Me dice cuál es el artículo, su DOI, los autores, el título, etcétera, ¿vale? Entonces, por ahora, pues os animo a que descarguéis, por ejemplo, el Href, que vayáis poco a poco generando vuestra base de datos. Es muy bueno tener una base de datos con los artículos, los libros con los que trabajéis, porque esa base de datos la podéis utilizar después pues para poder escribir vuestros artículos, vuestros libros, porque de aquí podéis seleccionar aquellos que aparezcan como referencias pues en ese documento que estáis escribiendo. Y de momento, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos con esto. Hasta luego.